Gracias. ¿Nos avisas tú cuando empezamos? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestra nueva mesa de diálogo en torno a la eutanasia y los cuidados paliativos. Tenemos una mesa pues, de alto nivel. En primer lugar, agradecer la buena acogida y disposición y la gratuidad de los ponentes, de la ponente y los ponentes. Son personas que es difícil juntar alrededor de una mesa. Les agradecemos mucho esta oportunidad de seguir formándonos, de seguir pensando, de seguir reflexionando sobre este tema que es tan delicado y que es de rabiosa actualidad precisamente por la ley de la eutanasia, en la que muchos sentimos que ha hecho falta debate social, reflexión y para quienes somos creyentes y cristianos, pues ocasión de rezar, de meditar, de contrastar. Vamos a tener una mesa formada por doña Ana María Marcos, catedrática de Filosofía de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNED, directora del Grupo de Investigación Derechos Humanos, Bioética y Multiculturalismo, autora de numerosas publicaciones, el último, un libro que va a salir con Javier de la Torre, que será uno de los ponentes también, Así no, no así, la ley de eutanasia en España, de la editorial Dickinson, y tiene además numerosos artículos y está participando estos días en numerosas charlas y conferencias. Doña Ana María, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros. En segundo momento presento a don Javier de la Torre, sigo el orden de intervención que vamos a tener después, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Filosofía y Teología Moral por la Universidad Pontificia de Comillas, profesor de Bioética en el Máster de Bioética y Moral de la Persona en la Universidad de Comillas y director del Departamento de Teología Moral y Praxis de la Vida Cristiana de la Revista Iberoamericana de Bioética y presidente del Comité de Ética de la Universidad de Comillas. Don Javier, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y por último, contaremos con la intervención del doctor Jaime Boceta, que ya tuvimos ocasión de escuchar en una primera charla en el Centro Loyola, en este espacio del Centro Loyola y Radio ECA, que ofrecemos conjuntamente. Médico especialista en cuidados paliativos, experto universitario en psicoterapia, máster en terapia familiar sistémica, en cuidados paliativos y bioética, acreditado como médico de los recursos avanzados de cuidados paliativos, doctor en medicina, profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Sevilla. Podría continuar, ha participado en comités de ética existencial, tiene una larga experiencia en cuidados paliativos y es una persona que trabaja y vive con personas que necesitan asistencia y cuidados paliativos en el día a día. Por eso, bueno, pues con esta mesa queremos abarcar, por un lado, qué nos dice la ley, por otro lado, qué nos diría la ética, y por otro lado, estoy simplificando mucho, somos como tres caras de un prisma, y por otro lado, en el día a día, en la vida, la mirada de un doctor a la realidad. Vamos a contar con 3 intervenciones de 15 minutos cada una. Al final habrá un espacio para preguntas de unos 15 minutos aproximadamente. Podrán hacer preguntas por el chat de YouTube. Les pido a los participantes que silencien sus micrófonos y, en primer lugar, cedo la palabra a doña Ana María Marcos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, José María, y bueno, estoy encantada de estar aquí con todos vosotros y bueno, compartiendo mesa o compartiendo pantalla con mi querido amigo Javier de la Torre y también con Jaime Boceta, a quien acabo de conocer ahora, y también pues encantada de estar aquí. Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que aunque vayamos a hablar de lo que es la ley, el derecho nunca está separado de lo humano, porque el derecho lo que viene a hacer es a regular las conductas o las circunstancias en las que hemos de vivir para mejorar nuestra vida, para desplegar nuestras posibilidades, para hacer una convivencia cada vez más pacífica y más cohesionada, para tener en cuenta también las diferencias y las diversidades que hay en las personas.
Entonces es importante que cuando hablemos del derecho no perdamos, como decía algún autor, la naturaleza de la cosa de la que estamos hablando, ¿no? Y la cosa que estamos hablando hoy es una tremenda complejidad, como vamos a ver en este debate que vamos a tener hoy. Es una tremenda complejidad porque va a tocar justamente la carne existencial de la persona. ¿Qué quiero decir con ello? Pues va a tocar los sentimientos, lo afectivo, lo más entrañable, lo más humano, lo más vulnerable de la persona, que es el sufrimiento. Cuando una persona sufre, está en una vulnerabilidad tremenda. También va a tocar pues el cuidado, la responsabilidad de los otros. Es decir, estamos en una franja fronteriza en la que se entrecruzan muchas dimensiones y el derecho ahí tiene que entrar, si me permitís la expresión, pues no como un elefante en una cacharrería, sino con muchísima delicadeza y con mucho tino, porque digamos que es llamado a esta situación desde un ángulo, si queréis, un tanto tangencial, porque el centro de esto es la persona, es su cuidado y es también, diría yo, la sociedad. Es decir, en el fondo hay una pregunta: ¿por qué sociedad queremos crear y por qué tratamiento tiene esta sociedad hacia la vulnerabilidad? Mirad, ahora en Francia, hace muy poco se ha planteado todo lo que es la red de cuidados paliativos. En el 2018 el Premio Nacional de Filosofía fue un libro sobre políticas de la vulnerabilidad. Se ha regulado en el 2006 la sedación terminal, pero no quieren ni oír hablar de la eutanasia. Y los tenemos aquí al lado. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque de lo que se trata en esta ley es precisamente de lo humano, ¿no? Y la pregunta de lo humano nos lleva también a la pregunta por el origen, ¿no? Pues de dónde venimos, qué es lo que nos ha configurado en nuestra vida y las trayectorias históricas que tenemos, y todo nos lleva a que lo que nos ha configurado son los otros, es la relación, son los vínculos que hemos creado. Y en el fondo, esto significa que el derecho tiene que respetar eso. O sea, el derecho no puede venir a imponerse con un principio, que es el principio de autonomía, y que se erija como lo más importante cuando detrás de ese principio de autonomía hay, eso es, hay una humanidad, hay una relación, hay una dependencia que es una dependencia que tenemos siempre, es decir, desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, digamos que de lo que se trata con el derecho es de humanizar, y tenemos que tratar de crear un derecho humano, como precisamente se llama la Declaración Universal, los derechos humanos. Y bien, yo creo que esta ley, aunque en la intención del legislador puede ser crear pues un derecho más humano, yo creo que no es así. Y me voy a explicar brevemente. Vamos a ver, esta ley no es necesaria. No es necesaria porque lo que tiene que hacer el derecho y lo que tiene que hacer esta sociedad es optar por el cuidado de cada persona, por el cuidado de las situaciones de mayor sufrimiento, como puede ser el final de la vida, o situaciones de máxima vulnerabilidad, como pueden ser las enfermedades. Yo creo que la afirmación, como a mí se me ha hecho cuando he dialogado sobre estos temas, de que no hay recursos suficientes para todos, de que hay situaciones límite que hay que tratar y que por eso es necesaria esta ley, yo creo que esto es una falacia, es un engaño que niega la complejidad de lo que está en juego, niega todas las posibilidades que están a nuestro alcance como sociedad y como grupo social que tiene que ayudar, tiene la responsabilidad jurídica y moral de ayudar a las personas, y denota una decadencia cultural humanista. Esto no es compasión, que no nos engañen. La compasión tiene que recoger la totalidad de la historia de la persona, tiene que abrir al futuro y sobre todo tiene que crear esperanza. Y esta ley no crea esperanza, esta ley zanja todo con una decisión, que vayamos a ver cómo ha podido tomar esa decisión esa persona en esas condiciones en las que está. Y además, la propia decisión, el mismo Stuart Mill decía que la libertad, el fundador del liberalismo, la libertad no puede utilizarse para destruir la propia libertad. Esto es una absolutización de la autonomía
que es muy parcial y además que esa autonomía está condicionada por 1000 circunstancias, ¿no? Yo creo que tendríamos que tratar las cuestiones con más sabiduría y con más discernimiento, ya que estamos en esta casa, ¿no? Bueno, el liberalismo brutal en el que estamos denota una falta de humanidad por parte de nuestros políticos y de nuestro Parlamento, siento decirlo, aunque hayan tenido los votos para lograr esta mayoría absoluta. Lo que se establece por ley tiene una incidencia directa en la configuración del pensamiento y de la conciencia del grupo social. Y siempre toda norma ha tenido un dique que no se debe romper, y es que alguien pueda hacer morir deliberadamente a otro, aunque sea por cumplimiento de una sentencia judicial o aunque sea por motivos de compasión. Es un dique que no se debe romper, porque hay situaciones excepcionales, claro que sí, pero esas situaciones excepcionales el propio derecho les puede dar una salida y nadie va a perseguir a una persona que en esas circunstancias ha procurado la muerte a otra. Y en cambio hacer una ley que es una ley para la generalidad, lo que está haciendo es rompiendo ese dique y haciendo que personas que en la vida se hubieran planteado esta cuestión se la estén planteando, que médicos que en la vida se han planteado esa cuestión porque lo que han jurado es el juramento de Hipócrates, no matar, pues se lo estén planteando, etcétera, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo creo que no se puede hablar de un derecho a morir. Es una contradictio in terminis. El derecho no puede garantizar algo que, digamos, no es algo bueno, no es una salvaguarda de intereses, sino que realmente la muerte es un hecho, y por eso yo también pienso que es una contradicción en los términos. Y luego también en nuestro Tribunal Constitucional ha dicho en 2 sentencias que el derecho a la vida no recoge un derecho a la propia muerte. Lo que recoge el derecho a la vida, si alguien quiere ver ahí un derecho a la propia muerte, sería un libre actuar, pero no un derecho subjetivo que implique la posibilidad de que todo el poder público tenga que apoyar esa decisión, ¿no? Y en este caso nuestro Sistema Nacional de Salud, incluirlo como una prestación. Y ya brevemente voy a entrar en la singular travesía, como ha dicho un catedrático de Derecho Constitucional, la singular travesía de un delito que se convierte de un día para otro en un derecho. Pero ¿cómo puede ser esto? Vamos a ver. Bueno, primero, ha sido una ley que, lo habéis dicho, no voy a entrar en ello, lo tenemos escrito, se ha excluido del debate parlamentario comisiones de expertos, los principales actores y protagonistas de la ley, colegios de médicos, el CERMI, se ha, digamos, ninguneado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha advertido a España que esta ley vulnera la Convención de los Derechos de las Personas para la Discapacidad, se ha, ninguneado a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, de la Sociedad Española de Psiquiatría, etcétera, etcétera. Es una falacia que haya una demanda social porque se han basado en unas encuestas que lo que se dice es si usted está de acuerdo en regular la eutanasia, pero no se dice qué es exactamente la eutanasia. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión. Vamos a ver, para que todos los que nos estén escuchando sepan lo que es la eutanasia es la acción directa de procurar la muerte a una persona que, sufriendo una enfermedad terminal, la solicita para poner fin a sus sufrimientos. ¿Qué es eutanasia entonces? Es inyectar una dosis letal de morfina o de una sustancia que produzca la muerte directamente. Eso es eutanasia, la inyección de una sustancia que produce la muerte. No es eutanasia el retirar el tratamiento, el desconectar el respirador cuando estamos en una situación de irreversibilidad y terminalidad, el que se adecue el esfuerzo terapéutico, el que, por supuesto, no se haga obstinación terapéutica, el que haya sedación paliativa, el que haya sedación terminal. De todo esto nos va a hablar después seguramente Jaime Boceta. En fin, quiero decir que antes de llegar a la eutanasia hay muchas otras situaciones que se pueden hacer y estar dentro del contexto legal y del contexto ético. Luego, otra de las críticas que quiero hacer a esta ley es cuándo se ha hecho. O sea, paradójico y fuera de lugar es que en plena pandemia el Parlamento no haya tenido tiempo para presentar una ley sobre emergencias sanitarias ni tampoco modificar la Ley General de Salud Pública y resulta que tiene tiempo para aprobar la ley de la eutanasia. Realmente, cuando nuestros profesionales sanitarios están dedicándose a salvar vidas y luchando por combatir la destrucción que ha provocado el bicho del coronavirus,
tantos enfermos crónicos desatendidos, tantos residentes mayores muriendo, y resulta que nuestro Parlamento está debatiendo la ley de la eutanasia. O sea, esto, como decía alguien, es cuando menos inoportuno, ¿no? Y luego también el qué. Aquí ya sí que me quiero detener y ya entramos un poco en lo que dice la ley. Vamos a ver. El problema de esta ley es que es de una gran ambigüedad conceptual. La han tachado algunos de los senadores como de una gran oscuridad conceptual. ¿Por qué? Quien pueda pedir la eutanasia es algo que tendría que estar clarísimo en la ley, porque si de una excepcionalidad se está tratando, tendríamos que determinar muy claramente cuáles serán los supuestos a los que se puede aplicar. Pues no se ha hecho. En España se ha optado por un programa de máximos. Es casi la única ley, porque en Holanda cuando se empezó se determinó que era para enfermos terminales, y aquí se ha empezado por la puerta grande. Es decir, pueden pedirlo las personas que tengan una enfermedad grave e incurable, pero también aquellas otras que padezcan un sufrimiento, que tengan un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Esto va a dar lugar a una dificultad de interpretación enorme, porque ¿quién puede estar establecido? ¿Quién puede establecer, por ejemplo, lo que es un padecimiento grave, incurable? ¿Quién puede establecer lo que es una enfermedad imposibilitante? Y aquí justamente es donde el CERMI ha dicho, y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que realmente esto es muy grave porque está señalando directamente a las personas con discapacidad. Bueno, pero no solo esto, sino que cuando se dice que la ley es una ley garantista, ¿por qué? Porque en el fondo hay una voluntad de alguien que quiere morir. Pues resulta que si esa persona está en una situación en la que le queda ya poca capacidad para decidir, resulta que todos los plazos que se establecen en la ley se caen. Es decir, cuando el médico advierta que puede haber una situación de incapacidad de hecho, los plazos que están establecidos para aplicar la eutanasia, que es, en principio, decirle al médico responsable que quiere solicitar la eutanasia y tiene que esperar como mínimo 15 días para volver a ratificar esa decisión, el médico responsable se la dice al médico consultor y después se va a la Comisión de Garantía y Evaluación para que diga si hay o no supuestos de eutanasia. Pues bien, todos esos plazos, que pueden llegar a ser 30 días, no más, que son plazos cortísimos también, en el caso que de la persona pueda tener una incapacidad de hecho, que no de derecho, que la mide el médico, que es el que lo valora, todos los plazos se caen. Pero es que si la persona está en una situación de incapacidad de hecho y ha firmado un documento de voluntades anticipadas, no se sabe cuándo, ni en qué momento, ni si sufría la enfermedad en ese momento o si no la sufría, puede el médico iniciar el expediente de eutanasia motu proprio. Es decir, si esa persona ha dejado escrito en las voluntades anticipadas que quiere que le practiquen la eutanasia hace 20 años, pues resulta que ahora se le puede aplicar. Y aquí entonces se caen todos los requisitos que ha establecido la ley para que se solicite la eutanasia. Es decir, no va a haber deliberación, no va a haber información de todos los informes, de todos los cuidados que tiene que tener la persona, de todas las prestaciones que le corresponden por ayuda a la dependencia. No va a haber absolutamente nada, sino simplemente, como esa persona lo dijo hace X años, que no se pone un límite de tiempo tampoco, pues entonces el médico inicialmente, él puede iniciar el proceso sin informar a la familia, sin informar a la familia. Pero no solo eso, sino que además la eutanasia se va a poder hacer en centros hospitalarios, por supuesto, privados, concertados y en el domicilio de la persona. Es decir, que en un momento en que no hay médicos para hacer cuidados paliativos suficientes, luego nos dirá Jaime Boceta, ¿no? En los domicilios, la eutanasia se va a poder realizar en los domicilios. Y luego ya otra cosa para terminar, porque me estoy alargando, la certificación de la eutanasia, la consideración de la eutanasia legal será de muerte natural. Es decir, no muerte por eutanasia, sino muerte natural. ¿Esto qué significa? ¿Por qué se ha hecho esto? Yo se lo pregunté a uno de los que han redactado esta ley y está grabado y me dijo, porque si no, las personas no cobrarían los seguros de vida si se pone que es muerte por eutanasia.
Y bueno, con esto ya no digo más, podría decir mucho más, pero después en las preguntas, si queréis, pues ya abundamos más en alguna de estas cuestiones. Gracias. Muchísimas gracias, señora María. Tengan todos presente que es mucho pedir resumir en 15 minutos la postura en un tema tan controvertido como este. Esta mesa redonda tiene la vocación de provocar que busquen los nombres de estos autores, que lean, que les escuchen en otras charlas que han sido más extensas. Tiene la palabra ahora don Javier de la Torre. Con perdón del moderador, a mí me gustaría, si pudiera mejor, hablar Jaime Boceta. Decía un maravilloso jesuita, biólogo y teólogo que se llamaba Javier Gafo, uno de los pioneros de la bioética en España, que la buena reflexión ética y la buena bioética comienza con los buenos datos. Entonces hemos escuchado los buenos datos que nos ha proporcionado el derecho de la boca y de la mano de Ana María Marco, y me gustaría, si no tiene inconveniente José María, Adelante. que mejor. Perfecto, Por pues supuesto. muy bien, claro que sí. ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me oye bien? Sí. Se oye, adelante. Vale, pues hombre, lo primero quiero empezar con un agradecimiento por invitarme a participar y por la ocasión de conocer a mis compañeros de mesa, que es un privilegio para mí. Y bueno, pues yo también doy las gracias a quienes nos están escuchando ahora, porque creo que estamos todos llamados a formarnos una opinión crítica, a formarnos con criterio y a dialogar. Y al dialogar también dialogar con el que piensa distinto, sin crispación, sin atacar, algo que está ocurriendo mucho en la esfera política, y una llamada a que participemos en la democracia, que la sociedad civil es la que debe ser la protagonista y no los partidos políticos. Que desde las asociaciones de vecinos, desde los centros Fecultura, desde cualquier asociación, participemos en la vida democrática, y en ese sentido el debate pues requiere no descalificar al otro, pero debatir con razones, no solo con las emociones. Y ahí hay una cuestión que ahora mismo es difícil, porque estamos en plena pandemia y eso no ayuda a una reflexión serena. Estamos con miles de muertes de ancianos, con problemas de salud mental, con aumento de los suicidios sin necesidad de que sean suicidios asistidos, y con una realidad de una atención sociosanitaria deficiente. Y bueno, pues en esta situación más nos pegaría el ver cómo atendemos la vulnerabilidad que el cómo reforzamos una libertad de elección en situaciones muy concretas. Pero bueno, nos han colocado en esta situación, tenemos que hacer este esfuerzo, pues ánimo con ello. Y en ese sentido, como médico dedicado a cuidados paliativos, creo que es bueno aclarar un concepto que es el concepto del deseo de adelantar la muerte. Hay artículos muy interesantes sobre esto y hay ya, digamos, un consenso internacional de definición del deseo de adelantar la muerte, que se entiende como un fenómeno reactivo frente al sufrimiento, cuando hay una enfermedad amenazante para la vida y una situación en la que el paciente no ve otra salida que la de acabar con su vida para acabar con el sufrimiento. Ocurre ante síntomas y problemas físicos que pueden ser problemas actuales o problemas previsibles. Por ejemplo, tengo muchos pacientes con ELA y hay algunos que la previsión de poder llegar a una situación de insuficiencia respiratoria y sensación de ahogo, pues les genera un sufrimiento muy grande. Y eso hay una manera de tratarlo, ese sufrimiento anticipatorio. También problemas existenciales como la cuestión del sentido, problemas sociales como el sentirse que uno es una carga para los demás. Y cuando se expresa ese deseo de adelantar la muerte, el médico debe entenderlo como una señal de alarma que me obliga a saber responder, y para saber responder a eso hay que formarse. No todos los médicos tenemos esa formación para saber responder a una situación tan extrema como la de un paciente en situación de enfermedad avanzada o terminal que expresa deseo de adelantar la muerte. Si no estamos preparados, si no nos hemos formado, pues las respuestas habituales son evitativas. Ande ya, don José, ¿cómo va a decir usted eso? O basadas en nuestra propia experiencia, ¿no? Pues hombre, yo lo que creo, y esto está escrito y se sabe, y hay ciencia que respalda esto.
Y el responder al deseo de adelantar la muerte en pacientes al final de la vida, hay artículos incluso que sintetizan todas las recomendaciones y las guías clínicas y que nos recomiendan que la respuesta debe ser una intervención intensiva que incluya la dimensión psicológica, espiritual y, por supuesto, considerar algunas respuestas como son la limitación o adecuación de esfuerzo terapéutico, el rechazo de tratamientos que el paciente rechace o la sedación paliativa. Y sobre esto hay mucha bibliografía. Hay respuestas ante el deseo de adelantar la muerte con amplio consenso ético, como son esas, y hay respuestas que no solo tienen no hay un amplio consenso ético, sino que hay una amplia división en el debate ético, que son precisamente la eutanasia y el suicidio asistido las que motivan esta ley. Pero tenemos sobre todo noticias de casos. Saltan a los medios de comunicación casos dramáticos que generan una respuesta emocional. Desde las emociones tendemos a polarizarnos en dos extremos. O consideramos que esa persona debe tener derecho a quitarse la vida o a que alguien le quite la vida, y eso hay que garantizarlo, o en el otro extremo consideramos que esa persona tiene la obligación de seguir viviendo así, aun con ese sufrimiento atroz. Ese dilema es un dilema erróneo, como casi todos los dilemas. No existen esos dilemas y existen problemas que tienen muchas posibles soluciones y muchos modos de proceder o cursos de acción intermedios. Y en esos cursos de proceder, uno de los que están muy claros es la limitación de esfuerzo terapéutico o la adecuación de esfuerzo terapéutico, o sea, el retirar o el no iniciar medidas que están manteniendo con vida a una persona cuando ya se ve claramente que no podemos conseguir que esa persona siga viviendo y que no podemos conseguir que esa persona se recupere. Entonces estamos prolongando una situación de agonía. Cuando le preguntamos a alguien, ¿está de acuerdo con la eutanasia? Nos dice, hombre, claro que me voy a morir, lleno de tubos por aquí, tubos por allí. Pues el no meter esos tubos, no hacer esas medidas, es algo éticamente correcto, con mucho consenso y que ya estaba previamente legalmente aceptado en España. Y puede ser una indicación del médico o un rechazo del paciente. En ambos casos es algo que previamente estaba ya más que admitido. Y luego la sedación paliativa. La sedación paliativa es algo que utilizamos cuando hay algún síntoma refractario, o sea, un síntoma que a pesar de intensos esfuerzos durante un tiempo razonable no conseguimos controlar ese síntoma. Pero no debemos confundir el síntoma refractario con el síntoma difícil, que es un síntoma que para controlarlo necesita una intervención terapéutica intensiva, ya sea farmacológica, instrumental o psicológica. Entonces, para determinar que un síntoma es síntoma refractario, tenemos que tener claro cuál es el tiempo razonable durante el que podemos intentar otras medidas y también qué medidas son las que se pueden intentar o no. Casi siempre la sedación paliativa la administramos en la fase agónica o fase de últimos días. ¿Por qué? Pues porque el tiempo razonable para tratar un dolor difícil, si yo voy a tardar 15 días en controlar el dolor difícil y el paciente está en una situación que se va a morir en 2 o 3 días, pues no tiene sentido que intente esas medidas que controlarían esto en 15 o en 20 días. Y considero que ese dolor es un dolor refractario. Y, por supuesto, para justificar la refractariedad es muy interesante el poder consensuar con otros que saben más que yo. Oye, tengo este paciente con esto y con esto. Y que me digan, hombre, pues está indicado probar esto. Y si no, esto otro. Y a veces en ese consenso con otros profesionales nos ayuda a determinar esa refractariedad del síntoma. Pero cuando un síntoma es refractario, pues entonces está indicada la sedación paliativa, que consiste en adormecer a la persona tanto como, esa frase tan ignaciana, tanto como precise, para aliviar esos síntomas refractarios, de manera que a veces es suficiente una sedación superficial, otras veces hace falta una sedación profunda y puede ser en la fase agónica, pero también puede ser en una fase no agónica en la que un paciente a lo mejor tiene una expectativa de vida de más tiempo, pero el paciente no conseguimos controlar su síntoma refractario. Pues bien, uno de los síntomas refractarios puede ser el sufrimiento existencial extremo y refractario.
un sufrimiento pues porque la persona siente que su vida ya no tiene sentido, ha perdido el sentido de la vida, miedo a la muerte, pánico, desesperanza, pérdida de la percepción de su propia dignidad y, por supuesto, que sea refractario a una atención integral que incluya las esferas psicológicas, espiritual, del tratamiento del equipo integral, de sus cuidadores, y eso requiere, para decir que el síntoma refractario es el sufrimiento, pues requiere una competencia tanto técnica como ética, porque yo me puedo deslizar por un lado o por el otro, decir, pobrecitos todos, que no sufran, vamos a sedarlos a todos, o puedo decir, no, como no tiene ningún síntoma físico refractario, pues le permito seguir con ese grado de sufrimiento intolerable sin sedarlo porque no hay un dolor o una disnea refractaria. Entonces, esa formación para esa indicación especial de sedación paliativa, que es la del sufrimiento emocional cuando no hay síntomas físicos refractarios, requiere todavía más formación. Pues bien, eso es lo que son medidas que están ahí disponibles para nosotros, para los profesionales, para ofrecerlas a los pacientes. Pero estamos en un contexto en el que esos medios de cuidados paliativos avanzados apenas llegan a la población. Tened en cuenta que se considera que el 75% de las personas que mueren en un país desarrollado como el nuestro habrían necesitado ese enfoque de cuidados paliativos desde atención primaria y desde otras especialidades, porque son muertes previsibles, con sufrimiento, con síntomas. Pues eso quiere decir que en torno a 310, 320.000 personas necesitan cada año ese enfoque de cuidados paliativos en España. Pero dentro de eso hay unos cuidados paliativos avanzados para las personas con mayor complejidad, que son más o menos el 60% de los que mueren de cáncer y el 30% de los que mueren de otras cosas. Eso supone pues que en España prácticamente 120, 130.000 personas al año necesitan un tratamiento de cuidados paliativos que no es el de los recursos generales, el del médico de cabecera, el internista, el oncólogo, el geriatra, sino el de los recursos avanzados de cuidados paliativos, y resulta que los recursos avanzados de cuidados paliativos no llegan a esos 125, 130.000, sino a menos de la mitad. Esa es una realidad en la que estamos en España. Los recursos avanzados para una situación de alta complejidad como es el que el paciente exprese un deseo de adelantar la muerte, eso es una situación de enorme complejidad, pues no llegan. Y por otro lado, una de las principales causas de que el paciente pida adelantar la muerte es el sentirse una carga para sus seres queridos. Pues la ley de dependencia no llega a las personas. En España el 3% de la población es dependiente, hay reconocido 1.400.000 y están en tramitación unos 160.000 personas. El tiempo para valorar esa tramitación, desde que lo solicitan, la ley estipula que son 6 meses y la media está siendo de 14 meses. Y muere muchísima gente que ya, una vez que han pasado esos entre 6 y 14 meses, le han dicho, sí, tiene usted derecho, pues después no le llega porque no hay dotación económica y mueren en esa lista de espera macabra de usted ya tiene derecho, cuando yo tenga dinero se lo daré. Mueren diariamente en torno a 100 personas en España por término medio. En ese contexto, el proponer una ley de eutanasia pues tiene un riesgo muy alto desde nuestro punto de vista de convertirse en una coacción para los más débiles. Una ley hecha para una minoría de situaciones muy extremas que quieren poder elegir no la limitación de esfuerzo terapéutico, la sedación paliativa, los cuidados paliativos avanzados, sino yo tengo derecho a que me quiten la vida. Bueno, pues para que esos muy pocos puedan elegir, tenemos un amplio sector de población que podrían verse coaccionados a pedir esa salida, que es la única que pueden elegir, porque no tienen... la ley debe informarles de la posibilidad de recurrir a los cuidados paliativos, pero ellos no tienen acceso a pesar de que se les haya informado, porque no llegan ni a la mitad. La ley dice que tienen que recibir información sobre la ayuda a la dependencia, pero la ayuda a la dependencia llega tarde
y a mucha gente no le llega y se muere sin haberla recibido. Entonces, cuando otras opciones no están disponibles, garantizarles esta pequeña, pues se va a convertir en una ley del embudo que empuje a la gente hacia la única salida de verdad disponible. Y eso, a mí lo que me preocupa es que va a ser sobre todo una coacción mayor para los más débiles. En un entorno que vea normal pedir la eutanasia cuando no está garantizado lo otro, los que tengan un mayor sufrimiento y una mayor dependencia, los que crean ser una carga, se sentirán coaccionados a pedir ese final rápido que hemos normalizado. En Holanda nos ha dicho, Ana María Marcos nos ha dicho que en Holanda, pues, no sé si lo saben, pero el 90% de las eutanasias se hacen en domicilio. Muchas de ellas las hace su médico de cabecera. Pues si en mi entorno ya han fallecido unos cuantos de eutanasia en mi barrio y yo estoy poniendo en riesgo los trabajos de mis hijos, no tengo ayuda a la dependencia, no tengo, y veo que eso es lo normal, sentiré que soy un egoísta si no pido eso que sea normalizado. Y a mí eso me preocupa enormemente, que si mi padre tiene ahorros y tiene dinero para pagarse cuidados, no se vea coaccionado, y en cambio el que está en una situación más desfavorecida, más vulnerable, más pobre, sí tenga esa coacción. Por tanto, yo termino aquí diciendo que desde el punto de vista médico, la eutanasia puede ser, a veces en situaciones muy excepcionales, una vía de salida a un sufrimiento extremo, pero hay alternativas igualmente buenas para ese sufrimiento extremo. Y la situación en la que estamos es, desde luego, una situación en la que sería muy desaconsejable. Y luego, pues, el problema que ha comentado Ana María Marco sobre todo el problema de la discapacidad y la enfermedad mental, como está tratado en esta ley, me parece muy peligroso. Termino aquí por no alargarme y muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, don Jaime Boceta. Esa llamada a tener presente que los más desfavorecidos pueden ser los que se vean violentados por una interpretación, ¿no?, laxa o equivocada de esta ley, muy interpelador. Don Javier de la Torre, así tiene usted la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a Radio ECA, al Centro Fe Cultura Loyola de Canarias, y también una alegría compartir esta mesa online, esta mesa virtual con Jaime y con Ana María. Bueno, para hacerlo más breve o para ceñirme al tiempo, seguiré un PowerPoint también para que ustedes pues, puedan un poco ver el hilo de lo que pretendo decir. Bueno, pues mi reflexión querría ir sobre recoger algunas cuestiones que ya mis dos compañeros, yo creo que con gran sabiduría han sabido ir desgranando lentamente. Lo que querría poner sobre la mesa son como 6 reflexiones de aspectos morales que hay que pensar ante la eutanasia. Son como argumentos morales que los presento de manera interrogativa. Es decir, sobre todo en una sociedad que lo primero que hay que decir es que ocultamos la muerte. En la pandemia y también normalmente en nuestra sociedad. Vimos la muerte como algo que es un tabú, como algo que nos da miedo, como algo que va desapareciendo de la vida social y cada vez es más algo privado. Y bueno, la muerte siempre tiene ese rostro difícil, que da miedo, que negamos, que reprimimos. En este contexto de dificultad de afrontar con sabiduría, con humanismo, con hondura, con serenidad, acompañados, reconciliados la muerte, aparece en nuestras sociedades el debate sobre la eutanasia. Y por eso la clave de la eutanasia que levanta una sociedad que tiene dificultad, que está desarmada ante la muerte, es cómo humanizamos el morir. Esta es la cuestión clave, como han dicho mis compañeros. Ante este tema,
Y ante esta situación, las sociedades presentan el desafío, la pregunta, ahora la oportunidad en muchos casos, de la eutanasia. ¿Cuáles serían los argumentos que hay que pensar? El primer argumento que yo creo que hay que pensar brevemente es el que tradicionalmente llamamos la pendiente resbaladiza. Lo que tenemos en el fondo que darnos cuenta, como decía ahora hace un momento Jaime Boceta, es que una ley que se presenta en los medios desde pocos casos, la cuestión es que fácilmente puede llegar a involucrar a un tanto por ciento muy elevado de casos. En nuestros debates sociales aparecen 5, 6, 7, 10, 20 casos, pero la eutanasia cuando se aprueba, pues supone ya que miles de personas al cabo de los años normalmente mueren. En los Países Bajos ya se ha pasado el 4%. En Bélgica, en 10 años se ha multiplicado por 10 y ya suponen el 2,5% de las muertes. Y además no solo tenemos que pensar si la aprobación de una ley supone el paso de lo extraordinario a lo ordinario, de los pocos casos a crear una cultura donde empieza a ser lo normal pedir la eutanasia en determinado tipo de contextos, sino también cómo entrar en una legislación sobre la eutanasia, aunque España ha entrado, como ha dicho Ana María Marcos, de manera amplia, siempre con el tiempo supone ir amplificando los casos. En Bélgica y Holanda claramente se ha ido dando eso, ampliando de mayores a menores, ampliando a casos de demencia, ampliando a casos claros de personas simplemente por su edad, o personas que estaban en prisión, o personas con discapacidad, personas con sordera, personas con sufrimientos psicológicos, con patologías múltiples. Esto es una de las cuestiones que hay que pensar. Yo invito simplemente a hacer reflexiones sobre estas cuestiones. Y además no solo pensar el tema de la pendiente resbaladiza, sino que una ley en este sentido siempre hay que pensar si es posible organizar de tal manera un procedimiento en el cual no haya fallos. Los primeros años de la instauración de la ley en Bélgica y en Holanda se daban más de 1000 casos sin consentimiento. Actualmente más del 50% de los casos en Bélgica no se notifican, el 20% de los casos de Holanda. Bueno, la cuestión que yo creo que quiero presentar al comienzo es que no hay que ser ingenuos. El tema de la eutanasia puede convertirse en un cambio cultural hondo en cómo morir. Y esto es lo que claramente también en el tercer país donde más eutanasias se dan del mundo, que es Canadá, pues también en pocos años se ha producido. En 3 años ya más del 2% de las muertes anuales se producen por eutanasia. Bueno, la segunda cuestión que invito a pensar también en la línea de lo que decía Jaime son las consecuencias sociales. Pensar éticamente una cuestión es pensar cómo afecta a la sociedad, No solo cómo afecta a mí, sino, como también decía Ana María Marcos al comienzo de su exposición, estamos todos unidos, estamos todos cerca, y la determinación de uno puede tener consecuencias sociales en otros. Aquí yo quiero recordar, y este es uno de los motivos por los cuales uso siempre el PowerPoint para ver la imagen de Francesc Abel, siempre recuerdo las palabras de Francesc Abel, que para mí siempre han sido tan inspiradoras. Francesc Abel, en este contexto, hay que decirlo claramente, era un jesuita que era médico, fundó el Instituto Borja, el primer instituto europeo de bioética, y un hombre, pues bueno, uno de los grandes de la bioética española y europea. Francesc Abel, en su comparecencia en el Senado, dijo claramente una cuestión. Les dijo a sus señorías, piensen en otro caso, paciente pobre con severa artrosis, que reduce su movilidad de tal manera que prácticamente le imposibilita la deambulación. Vive en un 5º piso sin ascensor. Su esposa falleció hace meses. Considera que su vida no tiene sentido y solicita la ayuda de un profesional. Yo conozco estos casos, sigo un poquito más adelante. Y aquí es donde entra la pregunta ética. Es mejor preguntarnos por qué no creamos aquellas condiciones sociales
yo diría políticas, económicas, que posibiliten una mejor atención para esas personas. Triste es la sociedad que decide eliminar a los pacientes para evitarles sufrimientos causados por problemas de tipo social. Como han dicho mis compañeros, otra pregunta que hay que hacerse ante el tema de la eutanasia es cómo otorgar un derecho cuando muchos de los deseos de morir son los deseos de vivir de otra manera, y muchos de esos deseos de morir tienen solución de tipo social, económica, política. Si hay un quinto piso en un ascensor, pues hay soluciones. Si una persona está sola, hay soluciones. Por eso hay que ser conscientes y preguntarse en el tema de la eutanasia, no solo por las consecuencias sociales de los actos, sino cómo a veces la sociedad de manera sutil, silenciosa, indirectamente, puede presionar a las personas más vulnerables para que pidan una muerte prematura. En Canadá, uno de los pocos países donde está aprobada la eutanasia, en el último informe del año 2020 reconocen que el motivo del 34% de las personas que piden la eutanasia es por sentirse una carga y el 13% por sentirse aislados. La tercera cuestión que hay que pensar son las consecuencias para la profesión médica, para los médicos, en un cambio que desde luego cambia su tradición, como decía Ana María Marco, cambia lo que han jurado siempre, cambia además todo lo que significaba una relación de confianza profunda entre el médico y el paciente. Y desde luego, jurídicamente otorga a los médicos una nueva función, una nueva prestación para la cual nunca se habían preparado. Por eso hay que valorar, hay que pensar cuáles son las consecuencias para la profesión médica, qué daño irreparable puede en el fondo suponer en la imagen de un médico que no solo te cura, no solo te cuida, sino te puede practicar la muerte en una determinada situaciones, aunque lo pida. Y por eso el tema que hay que pensar es si la eutanasia forma parte de la medicina, si verdaderamente es un acto verdaderamente médico, como dice el presidente de la Organización Médico Colegial Española. Y desde luego la eutanasia lo que hace es precisamente medicalizar más la muerte, otorgar mayor poder a los médicos al final de la vida, medicalizar la muerte, en una sociedad que todos estamos teóricamente, intentando plantear una manera más autónoma de morir. La cuarta cuestión que hay que pensar claramente es el tema de los cuidados paliativos, en referencia a la eutanasia. Es un argumento que ya no es mirar las consecuencias. Los tres anteriores que he dicho que hay que pensar son las consecuencias para los más vulnerables, las consecuencias para el colectivo médico, para las consecuencias del valor de la vida en una sociedad. Aquí es un argumento deontológico. ¿Qué es lo que debemos hacer como sociedad primero? Cuando 80.000 personas anuales no tienen acceso a los cuidados paliativos, cuando sabemos que los cuidados paliativos reducen y disminuyen las peticiones, cuando además sabemos que la eutanasia no anima a buscar alternativas, no anima a tener un grupo suficiente, amplio, de profesionales que atienda con hondura, con seriedad y que informe con seriedad de unos cuidados paliativos integrales al final de la vida. Por eso siempre me gusta recordar esas palabras que decía el doctor Gómez Batiste, cuando le preguntaron una vez qué haría si se estuviera muriendo y sufriera un dolor intolerable, y él dijo, cambiaría de médico. Quizá tenemos que invertir más en medicina, en especialidades de cuidados paliativos, en mejores centros que trabajen estos temas. Y dos cuestiones más. Una de las cosas que quiero plantear, que me parece muy importante desde el punto de vista ético y que tenemos que preguntarnos esta noche, es cuando una persona dice quiero morirme, es decir, cuando desea, como decía Jaime, adelantar su muerte, ¿qué hay detrás de ese deseo? El deseo de morir es un deseo complejo, es un deseo hondo, es un deseo a veces ambiguo. ¿Qué implica deseo morir? Pues muchas veces es lo que deseo vivir de otra manera. Deseo vivir con otro tipo de vida. Deseo que muchas cosas cambien. Y sobre todo es importante darse cuenta que muchas personas que piden morir, lo piden en un contexto de depresión.
el 70% de las eutanasias del mundo se realizan en contextos de cáncer y más del 50% de las personas en un cáncer terminal están en momentos de depresión profunda. ¿Verdaderamente podemos hablar, como dice la ley, de una absoluta autonomía y una absoluta libertad cuando muchos enfermos están en un contexto de depresión y además como sociedad y la ley no ofrece además una atención psiquiátrica, una atención psicológica seria? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y sobre todo, como dice la Congregación para la Doctrina de la Fe con acierto, las súplicas de los enfermos no deben ser entendidas como una verdadera voluntad de eutanasia. Son casi siempre peticiones angustiadas de asistencia y de afecto. Además, de los cuidados médicos, lo que necesita el enfermo es el amor, el calor humano y sobrenatural con el que pueden y deben rodearlo todos aquellos que están cercanos. Lo que se plantea es, detrás de una petición de quiero morir, a veces es quiero que me visiten, quiero que me reconozcan, quiero cercanía, quiero calor, quiero participación social, quiero muchas cosas. Creo que es una sociedad, no tiene que otorgar a la ligera una atención simple a veces, una atención simple, no que el deseo sea simple, una atención simple a un deseo de morir, sino tiene que bucear profundamente en esos deseos de morir. Y por último, es muy importante darnos cuenta cómo el contexto hospitalario, familiar y económico pueden presionar para que esa persona no autónomamente, no libremente, quiera morir. Como he dicho, en Holanda, en Bélgica y en Canadá, son muchas personas las que piden la eutanasia, no porque lo deseen, sino por no ser una carga. Y termino, pues también recordando una cuestión jurídica y ética, y es el tema del derecho a la vida, que no es un absoluto, pero es importante también reconocer que el derecho a la vida tiene un fondo en todas las grandes tradiciones morales, en todas las grandes tradiciones religiosas. Lo importante en una sociedad claramente no es, a veces, como dice el filósofo alemán coreano Han, rendir, producir, sino cuidarnos. Y por eso quizá tenemos que pasar de sociedades del rendimiento a sociedades del cuidado, a cuidar la vida. Y ese cuidado debe ser integral. Bueno, pues esto es lo que yo quería contar y bueno, pues les agradezco enormemente por su atención y esperemos que tengamos ahora un fructífero diálogo. Muchas gracias a los tres ponentes, a los tres invitados a esta mesa diálogo, conversatorio, especialmente por el esfuerzo de concisión en un tema que es tan delicado y tan complejo. A mí me están llegando preguntas por diferentes medios, voy a intentar hacer una cada uno, sí que les pido que sean muy breves para intentar mantenernos en torno a la hora. En primer lugar, para doña Ana María, usted ha hablado sobre la ley, sobre cómo... la pregunta sería, ¿hay alguna manera de humanizar? Esta ley de la eutanasia la tenemos. ¿Habría alguna manera de humanizar esta ley de la eutanasia? ¿Habría un modo de pensar una ley de la eutanasia que fuera más humana? ¿Cómo se podría abordar esta cuestión? Bueno, humanizar esta ley yo diría que se podría hacer si la interpretación que se hace de esta ley es muy restrictiva. Es decir, habría que poner coto a los supuestos que son susceptibles de pedir la eutanasia. En primer lugar, solamente admitir a personas con enfermedad terminal. En segundo lugar, no admitir una solicitud de eutanasia en ningún caso a personas con un trastorno psiquiátrico, con un sufrimiento psíquico. En tercer lugar, la capacidad de las personas que fuera valorada por un psiquiatra. Eso sería también muy necesario para ver qué capacidad tienen las personas para decidir.
Luego, otra de las cosas que yo vería también esencial es que ante la solicitud de deseo de morir se hiciese un estudio profundo, como ha dicho Javier de la Torre y Jaime Boceta, de qué es ese deseo de anticipar la muerte, en qué fase está, como decía Kubler-Ross, ¿no? Que hay 5 fases cuando uno está en una enfermedad terminal, hay 5 fases. ¿En qué fase está esa persona porque quiere morir? Bueno, yo la verdad es que también no soy médico, claro, pero si fuera médico yo objetaría, porque yo no estudio medicina para esto. Y luego hay otra cosa importantísima, que es el tema de la enfermería. Según está establecida la ley, no se dice quién va a aplicar la eutanasia. Se dice solamente el equipo sanitario. Entonces, el equipo sanitario, según está establecido en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, es el médico y el personal de enfermería. El médico tiene la obligación de prescribir y la enfermería es la que ejecuta. Entonces, lo que se ha dicho en off por parte del gobierno es que quien va a practicar la eutanasia va a ser el personal de enfermería, bajo la prescripción del médico. Entonces, bueno, pues esto que parece que va a ser así también, pues yo también lo restringiría y, por supuesto, bueno, no calificaría la muerte por eutanasia como muerte natural, sino como muerte por eutanasia. Y lo que sí haría sería una evaluación ex post de la ley, es decir, cómo se está aplicando la ley, cómo se está, en qué casos hacer como una valoración del trabajo de las comisiones de garantía y evaluación. Y bueno, eso sería lo que haría. Pero vamos, desde luego, si llegara al poder alguien que pudiera cambiarla, la cambiaría. Muchísimas gracias. Es una pregunta difícil y lanzarse así valientemente a responder sobre la marcha. Muchas gracias por el esfuerzo. Doctor Jaime Boceta, una de las cosas que se han quedado los ecos de su exposición era una invitación a participar a la ciudadanía, una ciudadanía que tenemos que tener en cristiano una conciencia formada. Estamos aportando, ustedes con sus artículos, con sus publicaciones, con su reflexión académica, formando, dando opinión, tratando de acompañar. ¿Cómo podríamos, ¿no? desde esa falta de consenso que algunos sentimos que se ha dado, cómo podríamos animar o propiciar o fomentar una participación de la ciudadanía que se haga consciente de la falta de cuidados paliativos que hay, que es una de las partes que ha destacado usted en su exposición y que han llamado la atención a los oyentes? ¿Cómo podríamos animar, dinamizar, movilizar esa participación? Bueno, pues yo creo que desde todas las asociaciones en las que estemos, pero de asociaciones de padres en los colegios, desde las asociaciones de vecinos, estamos llamados a encender luces en medio de tanta tiniebla. Entonces, saber qué es eutanasia y qué no es, y aclarar los errores que hay por ahí, simplemente eso ya es mucho, y eso lo podemos hacer todos. Y luego, por supuesto, fomentar el que haya foros de diálogo, de debate y formarnos. Y yo creo que para formarnos, esto que estamos haciendo hoy es buenísimo, lo que ha dicho José María Segura, porque este YouTube nos lleva a otros y bueno, pues puedo en una tarde ver varias presentaciones. Mis hijas me han descubierto que si le das a verlo a 1,5 o a 2, lo ves en la mitad de tiempo, aunque el ponente tiene una voz un poquito peculiar. Pero de lo que se trata, yo de verdad invito, y traía una presentación, no la he utilizado, pero luego os la envío. Las presentaciones mías están para fusilarlas. Lo que yo diga es de todo el mundo y de uso público. De verdad, o sea, utilizar lo que sirva para argumentar bien argumentado, que es lo que estamos pretendiendo. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Boceta, de nuevo por su intervención. Don Javier de la Torre, una pregunta que no es fácil,
ninguna de las que hemos hecho pero esta, ¿cómo humanizamos el morir? Se ha hablado de acompañar, se ha hablado de cuidar, se ha hablado de la necesidad de, y cuando las personas rechazan no la vida en sí misma, sino la vida como la están viviendo y cómo a veces es necesario acompañar ese momento. ¿Cómo humanizamos el morir? Bueno, pues yo invito a José María a crear otro foro sobre este tema, pero dos o tres, y mis compañeros responderían mejor que yo casi que esto. Pero bueno, humanizar el morir implica que no somos una isla, sino somos un continente. No somos un verso suelto, sino un poema que componemos entre todos. Entonces, lo primero de humanizar es que no pase lo de la pandemia, que nadie muera solo. Segundo, cada persona tiene un valor infinito. El tema del reconocimiento de cada persona. ¿Cómo es humanizar el morir? La oportunidad de morir reconciliado, pacificado, con la propia historia, con los demás. No solo hay que hacer testamentos económicos, no solo hay que hacer testamentos vitales, sino, bueno, dar las últimas palabras, los últimos consejos a las personas que tenemos más cerca. Humanizar el morir es morir dignamente, sin sufrimientos, como hemos dicho reiteradamente cada uno de los tres que hemos estado aquí. Y morir humanamente es morir en esperanza. Cada uno la suya, pero morir esperanzados. Morir no puede ser un acto, una derrota. Morir confiados, como decía Ángel González, el poeta español, sabiendo que todo lo que hemos consumido en el amor nunca será pasto de gusanos. Bueno, pues saber que morir sabiendo que muchas de nuestras grandes pasiones, de nuestros grandes amores, de nuestros grandes intereses, siguen en otras manos. Y los que son creyentes, pues morir en la paz de Dios, sabiendo que vamos a una gran morada, donde nos encontramos con los hermanos y nos reencontramos profundamente. Pues reconciliados, dignificados, reconocidos, pacificados y esperanzados. Y sobre todo acompañados. Eso es humanizar el morir. Muchísimas gracias. Morir no puede ser una derrota, morir con esperanza. Les voy a invitar a que, para terminar, en un minuto, en un tuit que diríamos ahora, ¿no? Con las redes sociales, que resuman un poquito de su intervención. Si piensan un momento con qué frase, con qué idea fuerza, queremos transmitir. A mí me gustaría pedirle pues a doña Ana que vuelva a decirnos qué es eutanasia y qué no es. Yo creo que hay cosas que hay que, ¿no? que hay que como señalar, pero les invito, si no, a que escojan ustedes cuál es la idea fuerza de su intervención. Si la gente se tuviera que quedar solo con una cosa de lo que se ha dicho de cada uno de ustedes, ¿qué sería? Bueno, pues recogiendo tu sugerencia, José María, obedezco y te digo que me parece importantísimo que las personas que nos están escuchando sepan que eutanasia es la acción directa de procurar la muerte a una persona que, sufriendo una enfermedad terminal, la solicita para poner fin a sus sufrimientos. Y no es eutanasia la sedación terminal, no es eutanasia la sedación paliativa, no es eutanasia el desconectar el respirador o el quitar, como decía antes nuestro querido Jaime Boceta, ¿no? Los tubos que alguien ha puesto cuando ya es una situación irreversible. No es eutanasia, por supuesto, el cortar cualquier intento de obstinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico. Y no es eutanasia el decir que no quiero someterme a más tratamientos, aunque sepa que esos tratamientos me podrían salvar o alargar la vida. Y eso ya se puede hacer hoy en día con nuestra legislación y, por supuesto, con la Lex Artis de los médicos. Muchas gracias. Tengo también un PowerPoint, os lo dejaré para que lo colguéis también ahí. Muchísimas gracias. Don Jaime, sigamos el orden, si les parece. Sí.
Bueno, pues que la eutanasia en España, en el contexto en el que estamos hoy, no es una elección libre. Una elección libre implica poder elegir entre distintas alternativas y hemos visto que hoy día en España no hay libertad para elegir la ayuda a la dependencia cuando uno tiene una enfermedad en fase terminal, porque no va a llegar a tiempo, y que no tiene uno libertad para elegir cuidados paliativos porque el nivel de cuidados paliativos básicos está saturado, la atención primaria está totalmente desbordada, y el nivel de cuidados paliativos avanzado, cuando hay una especial complejidad como es la del paciente que solicita adelantar la muerte, pues no llega ni al 50% de los que la necesitan. Por tanto, si no se pueden elegir las alternativas, normalizar una salida extrema como es la eutanasia puede convertirse en una ley del embudo y en un mecanismo de presión social para que la persona se sienta condicionada a pedir esa salida que se ha normalizado cuando no dispone de otras. Muchísimas gracias, doctor Jaime Boceta. Don Javier de la Torre. Bueno, pues brevemente, yo lo que diría es que la eutanasia es una derrota cultural cuando intentando atender a unos pocos, nada comprensible y sensible, puede tener efectos sociales en miles de personas vulnerables. Otorgar un derecho individual cuando va a afectar en su manera a muchas personas con limitaciones. Bueno, creo que es un tema que es importante. La eutanasia no es un derecho individual. La eutanasia tiene enormes efectos sociales y sobre todo a los que más va a afectar, a los más vulnerables. Porque los más vulnerables, como decía Jaime Boceta, son los que tienen menos alternativas. Entonces, por un sentido social de los más desfavorecidos, creo que es importante eliminar las causas sociales, causas económicas, que a muchas personas les llevan a querer morir, pero lo que están pidiendo a la sociedad no verdaderamente no es la eutanasia, sino querer vivir de otra manera. Y esa es nuestra tarea. Pues con ese encargo, con esa invitación, con esa aplicación terminamos. Esa es nuestra tarea, que la vida de las personas con las que convivimos, nuestros conciudadanos y conciudadanas, sea digna de ser vivida, que si no hubiera más remedio y no hubiera situaciones extremas en las que las personas se vean abocadas a pedir el fin de los tratamientos por su condición y situación, vivan con esperanza ese momento final y que puedan morir dignamente. Muchísimas gracias por su participación, doña Ana, don Jaime, don Javier. Muchísimas gracias por este espacio. Colgaremos en el blog de Radio ECA y del Centro Loyola alguna referencia de alguno de los artículos que ustedes han publicado. Colgaremos el PowerPoint y también pondremos en el Esther YouTube enlace a otras charlas en las que ustedes han participado, que nos consta que son muchas porque están muy solicitados estos días. Volvemos a agradecer el esfuerzo que hacen por estar aquí esta tarde. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros. Y mucho ánimo con la visión que tienen encomendada. Gracias. Gracias.